Buenos días. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, chicos. Bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de los partidos políticos. ¿Ya? La clasificación de estos partidos políticos que están en el concepto, ¿verdad? De muchas ciencias, de muchas fuentes, que aparecen como partidos políticos. ¿Verdad? Hay una cantidad de partidos políticos en el mundo que buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, disculpen que tenía un problemita técnico aquí, no lo podía admitir. Ay, disculpen la espera. Entonces, estaba comenzando y yo pensaba que ya estaban conectados y estaban esperando en la sala. Disculpen, por favor. Para en la próxima tener ese cuidado. Estaba diciendo, perdón, Débora. No le escuchamos a Débora. Estoy. Ah, bueno, sí, correcto. Bájale el volumen a sus audios, por favor, a su micrófono. Allí, correcto. Entonces, Débora, quite el micrófono para que me escuche bien. Entonces, la sesión de hoy toca hablar, aprovechando el tiempo, toca hablar de los partidos políticos, ¿verdad? Buenos días, de los partidos políticos, el origen de los partidos políticos, que es la sesión 4. ¿Verdad? Estaba diciendo que los partidos políticos están en todas partes del mundo, están en todos los sistemas políticos. Los partidos políticos son uno de los elementos importantes de los sistemas políticos. Sea cual fue el partido político en sus distintas actividades, forma parte de un sistema político que esté vigente en cualquier régimen político. ¿Ah? Los partidos políticos no han existido siempre, ¿verdad? Los partidos políticos aparecen ya prácticamente posterior a la Segunda Guerra, a la Revolución Industrial. Ahí aparecen no como partidos políticos, aparecen como fracciones.
Ojo, estamos hablando de partidos políticos y no de corrientes, porque las corrientes ideológicas aparecen más antes de que aparezcan los partidos políticos. ¿Ya? Más antes aparecen los partidos políticos. Antes que aparecieran las corrientes ideológicas, el liberalismo, por ejemplo, y otras corrientes que se conocen y han surgido en Europa, como el nacionalismo, ¿verdad? El fascismo, el socialismo, son corrientes ideológicas que obedecen a una circunstancia histórica en su origen, obedecen a un hecho histórico en su origen. Sin embargo, los partidos políticos vienen confeccionándose, como si podemos hablar así en ese término, ya más tarde, después de la Revolución Industrial. Vienen apareciendo los partidos políticos. No así como se suena hoy que aparecen partidos políticos, aparecen como facciones agrupadas con un determinado fin, con un determinado interés. Recuerden que la Revolución Industrial, además de haber traído un alto grado de progreso para los países, profundizó tremendamente las contradicciones de clase. Aparecieron clases sociales ahí con la Revolución Industrial, ¿verdad? Profundizó las desigualdades económicas y sociales. Entonces, esta sesión se refiere a esos partidos políticos, surgimiento de los principales corrientes ideológicas, que es el primer tema. Es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Ya? Es a lo que me estoy refiriendo yo. Surgimiento de las principales corrientes ideológicas. Esas corrientes aparecen después de los tratados de Westfalia. Aparecen una serie de perspectivas ideológicas. Ya les había dicho el liberalismo, ¿verdad? El liberalismo político en Inglaterra va dando paso a un concepto liberal integral de una sociedad basada en el individualismo puro, por decirlo así. Y así comienza una serie de corrientes posteriormente a desarrollarse y plantearse principales objetivos en una carrera política. ¿Ya? Más adelante. Ya en el desarrollo, en el pleno siglo XX, ya vienen entre lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hay una gran crisis política dentro del liberalismo y da paso a al surgimiento y la consolidación de la corriente del socialismo del siglo XX, ¿verdad? En la corriente del socialismo del siglo XX, que es una corriente política también, y ya aparece en esa parte el Partido Comunista. Hay muchos tipos de partidos políticos, partidos de masa, partidos de comunistas, partidos de derecha, los partidos liberales, socialdemócratas, conservadores, ¿verdad? Entonces, hay partidos que no forman parte ni de derecha y no forman parte ni de izquierda. Son partidos de centro, ¿verdad? O simplemente son partidos que tienen una naturaleza propia dentro de su propia organización, ¿verdad? Los tipos de partidos políticos son evidentemente importantes porque juegan un rol muy importante dentro de la sociedad, valga la redundancia del término, ¿verdad? Todos los partidos políticos van a jugar un papel fundamental en la sociedad, en los sistemas políticos que son parte de los partidos políticos de ahí. Entonces, así de esa manera van apareciendo, ¿verdad? Las corrientes, primero surgen las corrientes ideológicas
las principales corrientes ideológicas surgen antes que nazcan, antes que aparezcan los partidos políticos. ¿Sí? ¿Va a decir alguien algo ahí? Entonces, antes de la aparición de los partidos políticos durante la revolución industrial o post-revolución industrial, no era todavía típico, por decirlo así, ubicar a los partidos de izquierda y de derecha. Esa perspectiva de clasificar así a los partidos políticos nace ya en todo el trayecto del siglo XX, cuando hay una proliferación, una clasificación, un desarrollo, una evolución de partidos de masa, ¿verdad? El Partido Comunista puede ser un partido de masa, ¿verdad? Hay partidos que realmente se dedican a estar simplemente como organizaciones políticas, pero no tienen mucha dinámica, creo que en Estados Unidos, además del Partido Socialdemócrata y el Partido Republicano, hay un tercer partido que siempre va a las elecciones en Estados Unidos, pero nunca gana. Ya, un tercer partido, creo que se llama el Partido Verde o algo así, tiene su nombre. ¿Ah? Entonces, los tipos de partidos políticos pueden estar clasificados según su perspectiva ideológica, según su ideología, ¿verdad? Se puede entender que los partidos de izquierda, que la mayoría son socialista, partido popular, partido social, todos esos partidos que tienen, por ejemplo, el partido Socialista de España, PSOE se llama, creo yo, Obrero Español, ¿verdad? Que así se llama. Todos esos partidos llevan esa inclinación socialista, por decirlo así. Claro, hay partidos que están dentro de ese conglomerado de izquierda, que son partidos bien establecidos dentro de una plataforma fuerte, por decirlo así, ¿verdad? Y hay partidos que son menos emblemáticos, por decirlo así, dentro de lo que es la corriente ideológica de izquierda o socialista, ¿verdad? Entonces, cada una de estas corrientes, por decirlo así, la corriente que sigue pensando y sigue estableciendo principios basados en beneficios sociales, como los partidos de izquierda. Esa es una característica muy propia de los partidos de izquierda, que tienen grandes proyectos sociales cuando van a los gobiernos y suben al gobierno, tienen una gran visión social hacia su pueblo. Sin embargo, los partidos de derecha, aquellos partidos de derecha, ¿verdad? No son todos, por ejemplo, no tienen eso, pero sí en lo que se corresponde a los parlamentos, a las asambleas legislativas, hay mucha actividad dentro de estos partidos presionando al partido de gobierno, que es de derecha, y lo presionan, por ejemplo, en Inglaterra. El Partido Laborista, que es uno de los partidos fuertes dentro del Parlamento inglés, presiona muy fuerte al gobierno inglés para que funcione de manera justa, pues, con respecto a los beneficios que le corresponde a la sociedad, pues, por decirlo así. Hablándolo de esa manera. Porque si ya tratar de investigar o entender cómo es que funcionan cada uno de estos partidos en sus países, hay que investigar o vivir ahí, pues, para entenderlo bien, pues, porque si vos te vas para China, vas a entender cómo funciona el Partido Comunista de China. Ahí no hay otro partido, ¿verdad?
Si vas para Cuba o Corea del Norte o Japón o Alemania, donde estés, pues donde vayas a ver y hacer un análisis comparativo. Análisis comparativo, porque estamos hablando de una clase de análisis comparativo, no estamos expresando posiciones de ningún tipo, es un análisis comparativo. Entonces, aquí vas a ver qué es lo que hay dentro de cada una de las acciones de todos estos partidos políticos. Porque yo te dije, el Partido Socialista es un partido de masa, los partidos de izquierda, la mayoría de los partidos de izquierda son partidos de masa. Hay partidos de derecha que la mayor parte son partidos clientelistas, pues que solo están ahí y no hacen mucho, por decirlo así, pues en ese término. Entonces hay que entender de que todo esto surge en base a circunstancias propias de la historia. ¿Verdad? Dígame. Yo voy a decir, ¿hay alguien, algo ahí, alguien? Entonces hay partidos de cuadro. Por ejemplo, aquí está esta información que está aquí dice partidos de cuadros y partidos multicomprensivos, tipos de sufragios censitarios. Bueno, esto no nos corresponde. Estar hablando de sufragio, eso nos vamos a ver más adelante, es un tema que tenemos más adelante. Entonces, los partidos políticos son organizaciones de carácter político y social, ¿verdad? Que se crearon, ¿verdad? Los partidos políticos son entidades creadas para incentivar la participación democrática de la ciudadanía, ¿verdad? Esos son los partidos políticos. Los partidos políticos modernos en la actualidad nacieron en el siglo XIX, ya se los había dicho, ¿verdad? Hay partidos que aparecieron en las entrañas de las monarquías parlamentarias inglesas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces están por ejemplo, la monarquía no era el poder absoluto que había sido en siglos anteriores en Inglaterra, pues, sino que ya había dado paso a una especie de participación más abierta en los aspectos políticos en el sistema inglés. Y aparece el Partido Liberal, los partidos liberales y el Partido Conservador, ¿verdad? En Inglaterra. Entonces, desde esa época, los partidos han venido desarrollando, han tenido un enorme dinamismo en la participación política de la sociedad en Europa. Ahora, ¿qué pasa? Como nos dice aquí el tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con los países en América Latina? Bueno, en América Latina tampoco nunca existieron los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos en América Latina también aparecen ya más tarde. Ya más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, después de la independencia, disculpe, aparecen ya las primeras organizaciones políticas, por decirlo así. Aparecen los primeros grupos. Por ejemplo, en el caso nuestro, aquí en Nicaragua, en el caso nuestro, los partidos que aparecen después de la independencia son dos corrientes prácticamente criollas que no tienen ninguna identificación con los movimientos liberales y políticos que se están dando en Europa en ese momento, sino que ya hasta más tarde, ya hasta más tarde estos partidos se vienen definiendo ya con una estructura bastante organizada, ¿verdad? Con una estructura más seria. Por ejemplo, el partido que lleva a José Santos Zelaya al poder con su revolución liberal de 1893, el Partido Liberal de Nicaragua, ¿verdad? El PLN. Ese es el Partido Liberal. El Partido Conservador, ya antes de la Revolución Liberal, ya los conservadores habían gobernado 30 años en Nicaragua,
Pero antes de los partidos, de los 30 años que gobiernan los conservadores en Nicaragua, solamente habían grupos que se enfrentaron durante aquel periodo tan drástico en la historia política como se conoció como la anarquía, que fue después de la independencia hasta 1858 más o menos, que llega William Walker al poder y se enfrentaron los famosos, le llamaban los famosos Timbucos y Calandracas. O sea, los conservadores y los liberales, en todo caso. ¿Verdad? Estos nombres, tipos o definiciones de conservadores son grupos, aquellos grupos que tenían la tentativa de no aceptar el cambio que se estaba visionando en ese momento como era la independencia. Y su ideología estaba marcada más por una política imperial, colonial, que por una política nacional criolla, pues. Y en ese caso fue como se aprovecha una tendencia liberal en América. Y esto no solo en Nicaragua, sino que este fenómeno se da por toda América Latina. Vamos a leer un chat aquí que hay aquí. Sí, está entrecortado, es la conexión que tengo, muchachos, que es el problema que tenía, que no podía entrar. Pero revisen, tal vez también ustedes tienen un problema de conexión y no entran, pues, no se escucha bien. Entonces, de esa manera, pues, se puede entender, no sé cómo me escuchas, Itza, ¿todo bien, Itza? Sí, profe. Ah, bueno, pues entonces ahí debe tener algún problemita el muchacho. Pero bueno, ahí queda de todas maneras grabada lo que estoy expresando, ¿verdad? Y la pueden revisar en la plataforma, de todas maneras en línea y aparece grabado. Si acaso no escuchan mucho lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, tenemos otro chat aquí, vamos a ver, se escucha bien, dice Débora, gracias Débora. Bueno, ahí tiene que revisar el muchacho, el link. Otra vez, pues, bueno, decía, en América Latina, incluyendo nuestra historia política, esa es básicamente, y este es algo común que sucedió en América Latina con los demás partidos políticos, porque acuérdense que toda América Latina se estaba desprendiendo de un yugo colonial. Por lo tanto, no tenían ninguna, por decirlo así, una definición política qué rumbo tomar. Yo siempre digo, los países de América Latina, después de la independencia, más que toda América Latina, porque algunos países de América Latina se pudieron robustecer políticamente, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, yo siempre utilizo el término, los españoles nos encontramos huérfanos políticamente. O sea, estábamos en un estado de orfandad, ¿verdad? Políticamente hablando, y no teníamos ninguna identidad política, que no teníamos ningún líder político que nos guiara a qué tipo de identidad nos podíamos inclinar, que hasta tal punto puede que una vez independizado de España buscamos cómo integrarnos al imperio de Iturbide mexicano, ¿verdad? Porque buscábamos esa identidad. Ya después, sí, después cuando comienzan a aparecer las primeras constituciones y ese fue el gran problema de las grandes guerras civiles que se dieron después de la independencia aquí en Nicaragua, ¿verdad? Que se buscaba ese asunto y lo que se encontraba eran problemas. Entonces, Simón Bolívar aparece en esa parte de la historia en América Latina, también un liberal de renombre, ¿verdad? O Simón Bolívar buscaba una visión de unidad latinoamericana en la conferencia, en el Congreso de la Gran Colombia, así le llamó él, ¿verdad? Para unificar toda América Latina. Nosotros no participamos ahí, Centroamérica, porque nosotros ya habíamos escogido una unidad política muy importante en términos políticos, que era la confederación.
centroamericana. Entonces, pero ya estaba la confederación, entonces Bolívar no invitó a los países, a Centroamérica en ese entonces. Creo que a lo sumo México iba a participar en el Congreso de la Gran Colombia, pero después eso se rompió por grandes diferencias que tuvo. Ahí hay que leer mucho, ¿verdad? Hay que leer mucho sobre la unidad latinoamericana, que era un proyecto muy bueno, muy bonito, que tenía Bolívar y no se logró, pues. Entonces, pero nosotros ya estábamos en la confederación, que a lo sumo duró un año la confederación, ¿verdad? A lo sumo, donde estábamos todos los países ahí. Ya después de la confederación, cada país vino creando su propia identidad política nacional, que se llama la república, ¿verdad? La república y cada república, la república centroamericana, aparecen ya. Entonces, pero ya en los partidos políticos comienzan a tener, lo único que sucede en toda Europa comienzan a nacer esas oleadas revolucionarias, lo que en perspectiva estableció ¿cómo se llama? La Revolución Francesa, ¿verdad? Pero no se pudo manejar la situación aquí en América Latina porque realmente no existía, ¿verdad? Esa capacidad, y solo dos partidos eran hegemónicos en la política nicaragüense y centroamericana, porque eran los liberales y los conservadores. Se conoce un término ahí que muchos le llamamos, creo que, ¿cómo se llama este poeta muy famoso que murió hace rato? Murió. Pablo Antonio Cuadra les llamó las paralelas históricas, o creo que fue Ernesto Cardenal, uno de ellos, les dio el nombre de las paralelas históricas. Hay que investigar bien exactamente quién fue el que les definió como las paralelas históricas a los dos partidos, a los conservadores y los liberales. Ya después, durante la dinastía de Somoza, el gobierno de Somoza, se vinieron a aparecer los partidos liberales independientes, pero es el mismo partido liberal, ¿verdad? Y no hay otras corrientes políticas, ideológicas ahí que se... ya aparece también el Partido de los Trabajadores allá por los años 30, por los años 20, los años 30 en Nicaragua. El Partido de los Trabajadores parece el Partido Socialista, el Partido Comunista, y aparece ya no hablando exactamente de que el Frente Sandinista nació como un partido político, pero aparece y nace en 1960, por ahí, 61, como una organización militar, guerrillera, que es la que destrona a Somoza del poder. Ya después sí se transforma como organización política. Todos los partidos políticos buscan un objetivo, que es llegar al poder a través del voto, a través de las elecciones, en cualquier país del mundo, ¿verdad? Ya sea un partido conservador, ya sea un partido socialdemócrata. En Europa existen muchos los partidos socialdemócratas, ¿verdad? La socialdemocracia, ¿verdad? En los países asiáticos están el Partido Comunista y otros partidos liberales y sociales también. Están los partidos ambientalistas también. Hay partidos que tienen el nombre de partido de ambientalistas, etc. Entonces, es así que comienza una gran relación de todo esto que tiene que ver con los partidos políticos, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, muchachos. Ya prácticamente abarqué todo lo que es la sesión, que eran 3 puntos, 1, 2, 3, 4. El Partido Político de América Latina, el tipo de organización política, ¿verdad? Los tipos de organización política pueden ser organizaciones políticas sociales, las organizaciones civiles son organizaciones políticas, ¿verdad? Las organizaciones sindicales podrían ser organizaciones sociales, pero no políticas, ¿verdad? Pero algunos sindicatos están
inclinados a ciertas organizaciones políticas, ¿verdad? Y también lo que son las corrientes ideológicas. Las corrientes ideológicas tienen que ver con aquellas corrientes que fueron antes del surgimiento de los partidos políticos, como la liberal, y las corrientes políticas económicas, como el liberalismo económico de Adam Smith, ¿verdad? El liberalismo político de John Locke. ¿Verdad? John Locke fue el creador del liberalismo, ¿verdad? John Locke. Y Carlos Marx fue el creador de la doctrina de la corriente ideológica comunista. Entonces, aquí es donde vamos a ver pues todo ese aspecto. Bueno, si no tienen preguntas, pues chicos, yo lo voy dejando entonces, porque espérenme un segundito, voy a ver quiénes participan, quiénes estuvieron en clase. Perdón, quiero decir de que lo tengo que dejar ya porque realmente el sistema ya me dio el aviso que entre 5 minutos se apaga, se detiene pues el Zoom y tengo que grabarlo antes que se cierre. Así que yo los dejo. Cualquier consulta estamos a la orden. Ahí ya vayan, el examen ya es el próximo viernes. Y pues les deseo suerte pues, en el examen. Muchas gracias por haber participado, por haber entrado a la conferencia. Como les repito, ahí queda la videoconferencia grabada en la plataforma. Nos vemos, pasen buen día, cuídense. Nos vemos. Adiós. Pase buen día, maestro. Buen día, pasen, cuídense.